bienvenidos a Páginas al Aire, el podcast que huele a libro nuevo. Hoy con una invitada muy especial. Queríamos ya desde hace tiempo que compartiera con nosotros en este espacio una autora que habita el límite entre lo cotidiano y lo sobrenatural, entre lo real y lo imposible, una cuentista ecuatoriana que tiene diversas obras que definitivamente nos atrapan y roban el corazón. Gracias por estar con nosotros. Solange Rodríguez, bienvenida a Páginas al Aire. Gracias, Yoli, por la invitación. Gracias a Librería Española por haber decidido traerme y estoy muy contenta de conversar contigo el día de hoy. Qué bueno, entonces vamos a empezar, Solange, vamos a hacer un pequeño juego, una ¿Qué? dinámica. A ver, ¿verdad o mentira? A ver, ¿qué sería para ti? ¿Alguna vez soñaste que algún personaje de tus libros te pedía que cambiara el final o cambiaras algo de él o ella? ¿Verdad? Sí, ¿cómo fue? Cuéntanos eso. Bueno, hay una profesora Ok. que es protagonista de un cuento Ujú. que se llama El mundo estará allá afuera. Y es una profesora pues, que inicialmente en la fábula del cuento se enfermaba y moría. Pero yo creo que justamente porque era una profesora que amaba mucho su curso y su grupo, decidí darle una vida larga. O sea, ese final fue fantástico. Lo que pasa es que ella se enferma de gripe y tiene delirios. Y Ajá. cuando sale, el curso ha quedado descuidado y se ve que hay como pegantina de colores y glitter y goma como en el cielo. Entonces, un poco lo que se entiende es que el curso que ella no ha podido controlar ha tomado el mundo y ha iniciado el apocalipsis. Ah, muy interesante. Otra pregunta, a ver si es verdad o mentira. ¿De niña querías ser doctora y dedicarte a la ciencia? ¿Nada que ver con los libros? No, es verdad, sí, Ajá. yo quería ser doctora. Y ahora estás aquí dando clases y metida en el mundo de los Sí, libros. así es, sí, pero claro, de niña quería ser doctora. Sí, muy bien. Y tal vez alguna vez guardaste algunas libretas con algunas ideas o algún cuento y nunca volviste a encontrarlas, se te perdió por allí. Sí, pero siempre hago como reconstrucción. Por ejemplo, ahora, mira, estoy confiando más en lo físico que en lo digital. Porque, Interesante. bueno, es como lo virtual también es muy evanescente, ¿no? Sí, Entonces, ahora hago el ejercicio de tomar apuntes primero en físico, primero en una libreta, donde se pueda, y luego ya transcribo. Para mí mucho más ordenado también. claro. Tu proceso creativo es más de escribir. Sí, pero eso ha mutado también. Ah, ok, ok. Porque me doy cuenta que la idea es tomar lo que se dice, ¿no? Que el escritor tiene ideas, entonces tienes que apuntarlas donde sean servilletas, ¿no? Sí. En el suelo, en la mano. Donde sea. Sí, pero bueno, si las ideas son buenas y sobreviven, usualmente se quedan con uno, ¿no? Sí. Entonces, lo que intento es como filtrar un poco y luego buscar si asentarlas en algún lado, pero no virtual, ya ahora es en la mano. Ah, muy interesante. Entonces, a ver, Solange, ¿cuál fue el primer miedo o maravilla, tal vez, no sé, cualquiera de los dos, que te hizo escribir o querer iniciar en este mundo maravilloso de los libros? Yo creo que el primer misterio de mi familia fue mi abuelo. Ok. Porque yo me crié en una casa grande y Ujú. era una hija única, ¿no? De dos padres bastante mayores. Y siempre se hablaba del cuarto del abuelo, ¿no? Ujú. Entonces decían que, no, que había que interrumpir al abuelo porque el abuelo estaba haciendo cosas importantes. Resulta que mi abuelo pretendía escribir, ¿no? Ya se había jubilado. Entonces tenía un cuarto donde tenía libros y él pedía silencio para concentrarse en su tarea de escritura, que Ok, era tomar apuntes o escribir reflexiones. Entonces, eso, ¿no? Entonces, para mí, ¿por qué no se podía entrar al cuarto del abuelo? Era porque claro. el abuelo estaba escribiendo, no estaba investigando. Entonces me decían, no Ujú. fastidies a tu abuelo. Pero entonces ese es el asunto, que mi abuelo fue el primer misterio. Entonces, ¿qué hacía Ujú. yo? Obviamente desobedecía, porque eso se trata la vida a veces, de desobedecer. Sí. Ajá. Y entonces yo iba de puntillas y espiaba a mi abuelo, ¿no? Y veía este Ah, sí. oficio secreto Claro. y misterioso y Súper interesante silencioso. para una niña en su momento. Claro, yo habré tenido, creo que tal vez unos 2, 3 años, ¿no? Oh. Pero bueno, mi abuelo me veía y me abrazaba, ¿no? Era como bueno ver al abuelo, ¿no? Pero el abuelo Ah, era el primer misterio de mi infancia. Mi abuelo, su oficio. ujú. Y eso te motivó también. Yo creo que sí, Claro. todavía, y sigo entendiendo también ahora que creo, tal vez alguien diría, no molestes a la abuela, ¿no? Es como un ciclo, finalmente, algunas cosas Claro. se repiten. Sí. Y tus cuentos pues están llenos de presencias invisibles, de símbolos y demás. ¿De dónde viene esa fascinación? Tal vez por lo extraño, por no lo común, sino ir más allá. ¿Sabes qué? Es una gran pregunta porque yo también siempre intento entender de dónde viene como esta afición por la Ujú. imaginación, Sí. ¿ok? Y me cuenta mi madre y me cuentan algunas compañeras de escuela que desde que era nena yo contaba historias y Mm. que les decía algo así como entonces había algo en la cocina y la niña Y de gritaba, ¡ah! repente. Sí, pero, o sea, ¿qué habré tenido, no? 5 años. Entonces, pero estaba yo haciendo esto Ujú. y que es algo que vengo haciendo también desde hace tiempo, que es como fabular o unir ideas y generar
narraciones. Entonces, es una gran pregunta. O sea, ¿esto viene cableado contigo, viene Sí, en tu sangre, viene en en tu tu sangre. herencia? ¿O lo Correcto. vas adquiriendo porque de pronto eres una niña solitaria, una niña de Ujú. sombra, como diría un amigo muy querido? No lo sé, pero desde que tengo memoria, es una cosa que repito, siempre he tenido muchísima imaginación. Mucha creatividad. Y por esas cosas de lo extraño, ¿no? Del misterio y Sí, demás. creo que también el primer cuento usualmente es un cuento fantástico, ¿no? Como Sí. para explicarse el mito, el por Ujú. qué suceden ciertas cosas. Entonces yo creo que esta imaginación mía siempre ha tendido como a lo fantástico. Es parte de lo que De soy, de ti. como me he cableado así, así vine. Sí. Y de la parte que comentabas de la Ujú. soledad y demás, ¿qué papel juega la soledad en tu proceso creativo? ¿Eres más de estar en silencio, tranquila o cómo es tu proceso de escritura? Creo que tengo una muy buena capacidad de concentración, eso sí, o sea, ayer estaba escuchando a propósito de estas jornadas de escribidores a las que estoy asistiendo, Ujú. que para algunos escritores, por ejemplo, se escribe en cafeterías, ¿no? O sea, tienes como buena capacidad de concentración. Yo, de hecho, yo la tengo, o sea, Ok. puedo concentrarme con ruido, pero definitivamente sí prefiero la soledad. Creo que hay un momento del día donde me gusta más estar concentrada, que es en la mañana, en la temprana mañana, me funciona más. O bueno, y Ujú. cuando uno trabaja, ¿no? Como yo tengo un trabajo oficial, es cuando tienes tiempo, Tiempo, ¿no? Sí. claro que se presta el tiempo para. ¿Y sientes que escribir tal vez te protege del mundo o te lo hace más visible? ¿Cómo llevas eso? Ni uno ni otro. Yo creo Ok. que escribir me ayuda a entender el mundo. Es Ujú. como soñar. Sí. Yo digiero en mis sueños las cosas que pasan, ¿no? Yo creo que es Ujú. una especie de aparato simbolizador, diría Sonia Manzano. Si yo Ujú. no lo sueño, no lo entiendo. Y creo que si yo no lo escribo, no lo proceso. Ok. ¿Mm? Ujú. Entonces hay cosas que son importantes para mí que tengo que procesarlas en escritura y que no necesariamente tiene que ver con que lo voy a publicar, Claro, no sino necesariamente. que es como el filtro, ¿no? Hay gente que tiene que, no sé, correrlo, nadarlo, Sí, comerlo, ¿no? Yo tengo que asentarlo y sí. cuando lo asiento, empiezo ya a entender y a colocarle un lugar en mi vida, Ujú. ¿no? Es terapéutico entonces para ti, es como Sí, va ahí pero de esa manera. claro, pero no terapia en el sentido de que me hace bien. No, No no, sé cómo sino te permite explicarlo. entender, desenmarañar como las Exactamente. cosas, el porqué de las cosas. Lo escribo y lo entiendo. Y como lo entiendo, ya lo incorporo y puedo continuar. Es así un poco ¿Ah? como se me ocurre, pero es que Qué he fácil pensado lo pone. mucho en esto. Es que he pensado mucho en esto y creo que funciona así, ¿no? O sea, creo que el Ujú. arte también tiene esta gestión. Los Sí. artistas lo tienen que pintar, lo tienen que cantar, lo tienen que componer para que formen parte de un proceso que importe para tu vida. Ahora, si eso resulta que, digamos, conecta con lectores o Ujú. conecta con gente y dice, por ejemplo, ¿no? Con respecto al tema del proceso, lo que es ser un escritor en el demonio de la escritura, ¿no? O Ujú. el luto por la muerte del padre, en el caso de la noche artificial. O sea, si lo que hago es un proceso que sirve para conectar con otras personas, qué Ujú. bueno, espero que así sea. Y a veces no, es solamente lo que tiene sentido para mí. Claro. Y hablando, por ejemplo, de tus obras, ¿cómo haces para plasmar un tema tan delicado, ¿no? Como es la muerte de un padre y demás en una de estas obras y que conecte con las personas que te siguen, te leen y demás? Mira, por ejemplo, y qué bien que tenemos aquí los dos libros que tiene Sí. la española. Bueno, y creo que a su manera tienen puntos en común. Por ejemplo, el primero de estos libros, que es El demonio de la escritura, tiene en uno de estos cuentos una protagonista que es una mujer que se pone a nadar en un lago, ¿no? Y luego, de producto de eso, una noche sueña que la cama es líquida y se hunde, ¿no? Y Ujú. ese cuento se llama El lecho del mar, ¿no? Y vive aventuras un poco. Y el libro que viene a continuación, que es La noche artificial, empieza con esta imagen, que es una imagen que tuve, una sensación, y de alguna forma también se emparenta con esta mujer que nada en sueños, ¿no? Porque este segundo libro también va sobre el tema del sueño, ¿no? Ujú. Y lo que hace es documentar 5 años de sueños luego de la muerte de mi padre. Ujú. Y veo cómo a partir del sueño, te digo, hay este proceso digestivo de asumir la muerte. Y claro, obviamente mi padre no está en una tumba, mi padre está aquí. Claro. ¿Ya? Ujú. Y ese proceso ha sido complejo, ¿no? Y se ha Sí. simbolizado de diferentes maneras. Y claro, no solamente la muerte, porque la muerte es un tema terrible, ¿no? Sí. He colocado otras cosas, digamos, que lo transversalizan, como el amor, como los afectos, como las relaciones con la naturaleza, cosas que Ujú. también vemos y que nos ayudan a sostener la vida. Sí, por ejemplo, hablabas de esta mujer y tus relatos pues suelen tener protagonistas femeninas, ¿no? Complejas, potentes y Ujú. demás. ¿Cómo dialogan tus personajes con las mujeres de hoy o cómo te representan a ti también? Bueno, sabes que eso también es una pregunta que justamente ayer escuché, ¿no? Hablábamos acerca de qué está pasando con la literatura y se vuelve un instrumento político. O Mm. sea, yo creo que definitivamente toda producción es política en el sentido que forma parte de un discurso personal y el Claro. discurso personal forma parte del mundo. O sea, Ujú. no puede estar desligado del mundo, ¿no? Sí. No, sería como algo psicótico, ¿no? Ujú. Entonces, creo que mi escritura no es psicótica.
Y creo que este es un buen momento para la escritura de mujeres, pero que no es azaroso, no es algo que se ganó en una quinela, ¿no? Claro. Sino que es algo que viene como producto de un proceso de evolución de las votantes y de los derechos sexuales de las mujeres y de incluso que las propias mujeres hablemos de cómo somos las mujeres en la literatura y que También, ellos no exacto. sean, digamos, la literatura ecuatoriana la han escrito los hombres, pero no porque haya una agenda, sino porque la tradición lo quiso Lo quiso así, así, exacto. lo determinó así. Pero a Ujú, partir, digamos, de determinados momentos, como los 70 o el 80, ya hay ujú. escritoras como, digamos, Lupe Rumazo, por ejemplo, o Sonia Manzano, ¿no? Que buscan esta voz propia, donde hay una voz femenina que se autopregunta, que se pregunta, bueno, ¿qué es ser mujer? ¿O qué es imaginar desde la condición de la mujer? ¿O Ujú, cómo es envejecer desde la condición de la mujer? ¿No? ujú, Entonces, esta voz propia se ha ganado, ¿no? Y creo que yo formo parte de este discurso de la voz propia totalmente. que se va a ir asentando, porque detrás de mí, o sea, estuvieron las abuelas y vienen las nietas, ¿no? Y vendrán más mujeres con estas voces Claro. a rellenar un espacio que anteriormente no existía. Y Ujú, aquí hago una cosa, te doy un tip, te comento ujú. algo. Claro. Vengo de trabajar en la Andina una investigación a propósito de una antologadora que se llama Eugenia Viteri. Ok. Y entonces estaba revisando, digamos, de estas antologías, te voy a poner un ejemplo de una antología, digamos, del año 2011. Ella tiene 84 autores y Ujú. tú ves, de esos 84, 17 son mujeres. Mm. Entonces estamos hablando de que la cosa estaba bien desnivelada. Sí, Mucho, totalmente. muy. Y no es porque Eugenia no hubiera buscado bien, es que no habían publicaciones. Exacto. Entonces estamos poniéndonos al día. Ujú. Muy interesante. Sí, y ya el mundo de la literatura, por supuesto, latinoamericana y femenina es otro, totalmente. Ujú. Y es aplaudible para todas las mujeres, y como tú, por ejemplo, una autora ecuatoriana que lucha por esto también. ¿Y qué libro crees tú, Solange, que marcó tal vez un antes y un después de tu forma de narrar? Mm, Mira, a mí siempre me ha interesado mucho la literatura que tenga humor, Ok. ¿no? Ujú. Me interesa el humor, me interesan muchas cosas, me interesa el humor, me interesa el terror, me interesa lo onírico, o sea, De todo. es que un escritor también Todo es es varias fuentes, interesante. ¿no? O sea, no es también un Sí. especialista en generalidades. Cuando era joven, Mm. cuando era joven creo que pasé también por esta fase cortasariana, borgiana, Ok. ¿no? Sí, y luego di con una autora que se llama Luisa Valenzuela, que es Ujú. una escritora argentina, que tenía como un vuelo en en su escritura, que era muy imaginativa y también era muy erótica. Y luego Ujú. conocí a Ana María Shua, y luego acá en Ecuador conocí a Sonia Manzano, por Ujú. ejemplo, ¿no? A Natalia Salguero, que Ajá. son madres fundamentales de lo que uno produce, ¿no? Entonces, creo que obviamente tal vez no es un solo libro, es el conjunto de varios libros, ¿no? Y ayer también hablábamos de la literatura norteamericana, como Stephen King, por ejemplo, Ujú. Shirley Jackson, o sea, tomamos un poco de De todo. todo, Sí, es claro. como muy sincrético, ¿no? Pero siempre me ha gustado la imaginación o literatura que toque la imaginación y el humor. Son como dos cosas que siempre me han importado Que mucho. van, están allí. Definitivamente. Sí. ¿Y crees que tal vez el miedo también y tratar de esto puede ser una forma de conocimiento, tal vez? Sí, sí, mira que todo lo que estamos conversando ayer tampoco lo escuchaba. Y yo también me decía, bueno, si me preguntan eso y me lo estás preguntando, ¿qué diría? Ya, el asunto es que esta literatura de terror, y me da risa porque yo vivo diciendo, no, yo no soy una autora de terror. Y para el 31 De de octubre, octubre estuve en un programa Halloween. especial de Halloween y yo ahí. Entonces, en este momento, como que no me estoy alejando mucho del tema, ¿no? Y justamente El demonio de la escritura es un libro donde la figura del diablo atraviesa varias circunstancias, ¿no? Está como diablo, diablo en serio, Ujú, ya, y como está como diciendo que los escritores también firmamos un pacto con el diablo, ¿no? ujú. Entonces, el miedo siempre será un símbolo de otra cosa en mi literatura. Sí, O sea, creo que el miedo, como en la primera vez que vi un fantasma, que es un libro pasado, o sí. el fantasma es una metáfora de pérdidas, y en este caso el diablo es una metáfora de la creación, ¿ya? Y en este caso, en La Noche Artificial, los sueños son metáforas de estas condiciones que uno tiene que digerir a través de imágenes simbólicas para poder entender la vida, ¿no? Claro. Entonces, creo que el miedo siempre tendrá una función. En mi caso, a veces solamente el miedo, es absurdo y es terrible, que es el miedo del mundo. Tú vas y te asaltan y no hay ninguna. ¿Qué aprendo? No aprendí nada, ¿ya? Claro. Pero creo que en la literatura el miedo puede tener una función redentora. Sí. Es decir, que te ayuda como a purificar, te ayuda a estar preparado, te ayuda también a imaginar un mundo donde las cosas puedan tener un poco más de control. Porque el mundo de la literatura, tú tienes control en la ficción. En el mundo real no tienes nada de Sí, control, ¿no? nada. Entonces me interesa el control que puedo llegar a tener en la En el literatura. libro, Ujú. claro. ¿Y qué es más difícil, escribir sobre lo real o hacerlo verosímil cuando es fantástico?
Mira, es más difícil fabular que hacer literatura desde un yo. Mm, Y esto lo entendí porque este libro, La Noche Artificial, lo escribí, yo sé, son 5 años, es un montón. Pero crearlo no fue tan arduo como cuando creo ficción fantástica. Porque, digamos, aquí era mi vida el material, ¿no? sí, Y hay muchas cosas que tal vez no cierran completamente como suceden con los cuentos, ¿no? Porque un cuento es un cosmos que tú, como te digo, con el que tú quieres tener control y que quieres trabajar para que todo tenga sentido, ¿no? Está esta idea de la pistola. De sí. Chekhov, no tengo una pistola y la tengo que disparar. Pero a veces tampoco hay martillos y armas, nadie la tocó. Pero la idea es que en un cuento todo tiene que ser armónico y sentido, porque el cuento es fabulado y te lo inventas. Pero digamos, en el mundo real, tú te escribes las cosas tal como son y tal vez no tiene sentido. Ujú, Pero en La Noche Artificial yo sentí que escribías de otro lado, ujú. ya que no era la fábula del cuento, pero sin embargo fue también un sitio difícil porque me estaba exponiendo mi vida y eso Claro, también es yo decía, es fuerte. este libro a nadie le va a interesar. Dije primero Ujú, Nike, pero luego no eran unos fondos, ¿no? ujú, Entonces yo creo que se interesó. Es como sí. uno piensa, mi vida es tan interesante en realidad. Lo que pasa Claro, soy muy aburrida, pero no, no, parece que realmente. no, parece que es como lo cuentas. Claro, también, eso tiene mucho que ver la forma en que narras o expresas lo que quieres Ujú. decir. Y cuando no estás escribiendo, no estás en este mundo, ¿cuál es tu realidad además? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Además de dar clases, que eres profesor en una Ujú, ujú. universidad, ¿qué te gusta? Bueno, me he dado cuenta que me gustan mucho las plantas. Me Ah. gusta mucho, sí, he descubierto que me gustan mucho las plantas. Consumo mucho cine también, o Ah, sea, siempre estoy interesante. como pendiente ¿De de las terror también? historias. ¿O de Sí, todo un poquito? de todo un poco también Ok. el terror, porque el terror cuenta buenas historias, aunque no sé si. Cuido mucho a mi madre, soy hija única, Ujú. y también hago ejercicio. Ah, Yo bueno, de creo lo todo un que poco dice entonces. Murakami. Murakami dice que, o sea, que para poder mantener en función a la mente tienes que mantener en función al cuerpo. Al cuerpo, sí, Entonces es lo sí. ideal. También me gusta cocinar. O sea, Ah, de todo, o de sea, en realidad todo. soy un ser humano que hace todas las cosas. Cualquier Sí, ser sí, humano no, sí. no es nada espectacular. Pero Claro, disfruto mucho el ejercicio, disfruto mucho la ficción, de las fábulas de la ficción y pasar el ujú, tiempo con la gente que quiero. claro, entonces sí, es un complemento de todo, Así porque es. sí. Y tal vez, ¿qué consejo le darías a alguien que tal vez quiere escribir, pero teme a no ser comprendido o iniciar en este camino que no es fácil, pero que es tan hermoso Ujú, como la ujú. literatura? Mira, hay una ventaja ahora que tal vez mi generación no la tuvo o la tuvo muy limitada y es que ahora hay muchas facilidades a partir de la virtualidad de formar parte de círculos de lectura o de Ujú, talleres de escritura, ¿no? Entonces yo creo que primero lo que le aconsejaría es que escriba, ¿no? O sea, que tenga esta libreta, que tome que tome apuntes, nota, claro. que lea y que sea autocrítico, porque Ujú, también a veces falta mm, eso, ¿no? O sea, que creas que lo que tienes sea algo que puedas presentar, que tengas un buen amigo, que se lo presentes, porque ujú, todos tenemos gente querida, ¿no? Que lo claro. leas, que te dé su opinión. Ujú, Y cuando sientas que tienes algo un poco más maduro para mostrar, tal vez un grupo de lectura, un grupo de escritura, puede ser un taller literario, un buen espacio para pulir algo y luego ver, pues no sé si tienes algo un poco más consolidado ya, buscar algún editorial o algún escritor profesional que te dé su mirada, o sea, hay varios claro, caminos, porque fíjate sí. que ahora también hay estas plataformas como Wattpad, por ejemplo, Ajá, ¿no? Y otras tantas, no podemos sí, ser sus críticos. O sea, el asunto ahora, más bien hay un exceso de sí, discursos. O también. sea, y hay un exceso de espacio. Espacio hay. Sí, Ya, ahora, llegar a una editorial es otro camino, ¿no? claro, Y yo he atravesado todo. Me autopubliqué, gané concursos, me fui a España, volví. O de sea, todo. Hay sí, que atreverse. sí, o sea, yo creo que he hecho un poco de todo en el camino. Y también me volvería a autopublicar. Y creo que ha sido también un camino de aprendizaje, ¿no? Y mi camino no tiene que ser necesariamente el camino de los demás. Claro. Pero es lo que yo me aconsejaría, ¿no? O sea, te Ujú, diría, crea algo con el que te sientas satisfecho, busca un lector y luego mira, ¿no? Si es posible publicarlo, si es que es lo que quieres hacer. claro. Y si tuvieras tal vez que recomendar a alguien, a alguna de las personas que nos ve y nos escucha, un libro para entrar en tu universo, ¿cuál sería? Justamente los dos libros, voy a hablar de mis dos libros aquí porque creo que vale la pena. Claro. Es que, es que yo creo que son un A y un B Ujú, de mi escritura actual. O sea, yo ujú, creo que El demonio de la escritura es un libro que es básicamente fábula pura, que ujú. trabaja con la metáfora del diablo, como dije, y tiene los 4 elementos. Este es un libro muy poderoso, hay gente que le tiene miedo, y es tu libro y tal cosa me pasó. Eso está. Te digo en serio, o sea, aire, agua, tierra y fuego. Tiene los 4 elementos allí. Ujú, Y bueno, y también hay humor, y hay sensualidad, claro. hay un poco de todo. O sea, el diablo está ahí. Ujú. Así que invitamos No hay a que todos. tenerle miedo, No, más para miedo al nada. diablo, un diablo bueno. Sí. Y en el caso de La Noche Artificial,
Pues es todo lo contrario. Más bien, digamos, si el demonio de la escritura es una ascensión, la noche artificial es un descenso, ¿no? Es un descenso hacia la intimidad, hacia la pérdida, hacia el sueño, hacia, digamos, un corazón triste que busca luego en el amor, porque el final del libro es el amor. O sea, es como esta voz que soy yo, pero no soy yo al mismo tiempo, enamorándose de alguien y dejándolo todo por amor, ¿no? Sí. Y, o sea, es como eso. Así que soy yo en ambas partes, ¿no? Creo que sería bueno conocer este universo a partir de estos dos textos. Sí, así que si quieren conocer este universo de Solange, Bienvenido. deben sin duda adquirir cualquiera de sus libros en cualquier sucursal de librería española en Quito, Guayaquil o Ambato, o a través de nuestros canales virtuales, la página web o nuestra línea WhatsApp. Sin duda no se van a arrepentir, así sea la historia del diablo o esta fábula, cualquiera, sin duda los va a atrapar y van a querer leer a Solange y estar pendiente de todo lo que publica. Y hablando de esto, por ejemplo, Solange, tal vez estás trabajando en algo, algún proyecto nuevo o algo que nos quieras por ahí adelantar. Bueno, justamente también he pensado que quiero trabajar ensayos, está muy crudo, creo que hay que trabajar mucho archivo en literatura ecuatoriana y he empezado a estudiar a Sonia Manzano, una escritora que me interesa, y también tengo una antología de literatura fantástica que salió a inicio de año, donde hago un prologuito acerca del linaje de lo fantástico, pero estoy trabajando en un texto erótico. Sí, un Interesante. texto erótico que trata acerca de la mirada del amor de una mujer mucho más adulta, ¿no? Como una mujer a partir de los 50 años, ¿no? Ok. Y cómo a partir, ¿sabes por qué? Porque justamente es lo que te decía, ¿no? Parece que siempre hay literatura sobre hombres mayores que se enamoran de jovencitas. Sí, Pero ¿qué sucede con la mujer de más allá de 40 años y su vida erótica y emocional? Es claro. una gran pregunta, así que me la estoy preguntando y quiero ver qué puedo responder a. Así que eso va a ser algo que va a salir tal vez de aquí a 1 año y medio, 2 años. Qué bueno, y estaremos ahí Ojalá. pendientes para saber qué pasa con esa mujer en esa edad. Y muy interesante, muy interesante. Y para ya ir cerrando, Solange, vamos a hacer una pequeña dinámica también. Ok. A ver, preguntas. ¿Qué prefieres, café, té o vino? Vino. ¿Vino? Debería ser café. No importa. O sea, muy bien para acompañar esa escritura erótica. ¿Escribes mejor de día o de noche? Ya no lo dijiste por allí. De día, ¿no? Creo que de día, ajá, definitivamente. Sí. ¿Libro que regalarías sin dudarlo, sea tuyo o no? Rayuela de Julio Cortázar. Ok. ¿Lugar más raro donde tal vez has escrito una idea o te ha surgido por ahí un pensamiento? Creo que en los aviones, alguna Ok. vez he escrito en aviones, es como un lugar un poco raro, ¿no? Y estaba justamente cerca del baño y la gente me golpeaba. Y creo que tenía hasta fiebre. Fue un sitio muy raro, fue un lugar muy raro, sin aviones. Muy bien. Y si tu escritura tuviera un olor, ¿cuál sería? Naranja ácida. Naranja cítrica. Cítrica, muy cítrica. Muy bien. Y tal vez, Solange, algún mensaje final que quieras dejarle a todos los que nos siguen y nos ven en Páginas al Aire. Sí, bueno, quería primero siempre agradecer por la generosidad, por la difusión. Hay muchos escritores con muchos discursos. Gracias por elegir el mío para dialogar con ustedes el día de hoy. Los invito a imaginar un futuro mejor para Ecuador. Lo que eso sea que signifique, a ser optimistas y a pensar que el futuro que viene es comunitario y definitivamente la lectura nos da el conocimiento suficiente para crear ese futuro con mayores recursos. Gracias por leer. Así que, qué mejor forma de cerrar. Gracias a todos, les invitamos a suscribirse, a darle like, a comentar cualquier cosita que quieran dejar por allí y a ver este y todos los episodios de Páginas al Aire. Gracias, Solange, por haber compartido este espacio con nosotros. Esperemos tenerte pronto con Librería Española y nos vemos el próximo episodio de Páginas al Aire. Chao, Hasta chao. luego. Gracias.